hemos citado a una constitucionalista que además es directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, a raíz de la decisión del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de Lima, ¿cierto?, que decidió ordenarle al Congreso que disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional programada para el 7 y 8 de julio, cosa que, como hemos escuchado, no va a suceder. Úrsula Indacochea, decíamos, constitucionalista, está con nosotros esta noche para darnos su punto de vista respecto a lo sucedido en este día en relación a este tema. Buenas noches y bienvenida a Canal N. Buenas noches, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Preguntar de inicio si de alguna manera se podría considerar que el Poder Judicial está invadiendo o está interfiriendo con la labor del Congreso de la República al dictar u ordenar la suspensión de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, yo considero que no. Y es una posición que además hemos puesto también por escrito en un amicus curiae que presentamos ante el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, ¿no? Entiendo que puede ser extraño para el Perú que este tipo de procesos judiciales no se hayan producido aquí, pero es algo muy normal en otros países, que la judicatura, que los tribunales controlen las designaciones cuando se realizan incumpliendo las normas que las regulan, ¿no? Entonces, digamos, si la Constitución es la que establece cuáles son los fueros, ¿no? Es cierto que la Constitución reconoce que el Congreso puede elegir y debe elegir a los magistrados, pero ese fuero tiene límites, y esos límites son, digamos, los derechos, la independencia judicial y las propias reglas. Uh-huh. Entonces, lo que corresponde al otro fuero, al del Poder Judicial, es hacer control de esos actos en base a esas reglas. Correcto. Ahora, lo que nos explicaba Daniel Olivares, miembro de la Junta de Portavoces, tras la decisión justamente de la misma de continuar con el proceso, es que no es que el Poder Judicial le diga al Congreso, tú no puedes hacer esto. Como claro está en la Constitución, está bien establecido y bien claro que el Congreso tiene toda la facultad para escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Lo que le está diciendo es que tiene que subsanar o tendría que subsanar ese proceso que no ha sido regular y que no ha cumplido con los reglamentos para la elección del Tribunal Constitucional del mismo Congreso de la República. Sí, claro, o sea, un juez jamás le va a poder decir al Congreso a quién elegir, ¿no? Uh-huh. Pero sí puede decir estas reglas se están incumpliendo o en apariencia, ¿no? La misma resolución cautelar, cuando uno la lee, se da cuenta que de los 3 principales argumentos del demandante, la jueza rechaza 2. Y el tercer argumento, que es la base de la cautelar, es el que precisamente estaba más en control del Congreso, que no existió transparencia ni publicidad de los motivos por los cuales se han otorgado los puntajes. Entonces, en realidad es algo bastante objetivo. Yo veo muy difícil de cuestionar esa resolución porque las bases fácticas, los hechos, son muy claros y muy objetivos. ¿Cómo debería proceder desde su punto de vista el Congreso de la República? Bueno, el Congreso tiene que acatar la decisión judicial, la puede apelar, por supuesto, la puede criticar, pero la tienen que cumplir. Ajá. Pero no lo van a hacer. ¿Y eso podría viciar, digamos, el proceso de elección entonces de los magistrados del Tribunal Constitucional? Yo creo que sí, porque además aún falta la decisión de fondo, ¿no? Esta decisión cautelar es solamente una primera resolución, pero los nombramientos podrían ser precarios porque los magistrados se arriesgan a ser luego anulados, ¿no? Sus nombramientos anulados en una sentencia de fondo. Correcto. Y ahora, en este caso, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse luego del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, a lo que el Congreso ha dicho sí, vamos a hacerlo, este Congreso sí o sí, a partir de mañana.
Yo creo que al Tribunal Constitucional no le corresponde pronunciarse porque el tribunal puede terminar siendo instancia en este caso, ¿no? Y en otros que se presenten, ¿no? En este momento estamos... Pero el Poder Judicial puede acudir, digamos, al Tribunal Constitucional para que falle a favor o en contra de su decisión. O sea, ¿cuál sería la figura, la presencia del Tribunal Constitucional en ese sentido? En este proceso, digamos, esta jueza tiene que emitir una sentencia de primera instancia, luego esa se apela ante la Corte Superior y en un tercer recurso puede llegar al Tribunal Constitucional. Ajá. Ahora, dependiendo de cuántas personas logren ser nombradas en contravención a la medida cautelar, será posible que el tribunal analice o no su propia conformación, digamos, que si se nombra 1 o 2, todavía los 5 que quedan pueden hacer quórum y podrían fallar. Ajá, ¿no? Correcto. Correcto. Bueno, aparentemente el panorama no es muy auspicioso, digamos, para lo que se viene en las próximas horas en relación a la decisión del Congreso de continuar a pesar de la decisión del Poder Judicial. Ahora la OCMA también se ha pronunciado y ha dicho, bueno, pues vamos a investigar, a ver si procede o no procede una sanción contra la jueza Soledad Amparo Blácido, que es la jueza del tercer juzgado constitucional transitorio de la Corte Suprema de Justicia de Lima. Así es, sí, definitivamente ese anuncio de la OCMA era como esperable más o menos, pero hay que tener en cuenta que no se puede sancionar a ningún juez por el contenido de sus decisiones. Eso claramente está prohibido por el derecho internacional. Correcto. Y ahora, el Poder Judicial, luego de lo que decida mañana el Congreso, ¿podría denunciar a estos congresistas por, digamos, pasar por encima la decisión de la justicia, de este tercer juzgado constitucional? Creo que ni siquiera es necesario. O sea, siendo el tema tan público, la Fiscalía podría actuar de oficio también. La Fiscalía tendría que actuar de oficio desde su punto de vista. Sí. Y eso tendría que ser inmediato. Sí, por supuesto. Apenas haya un incumplimiento, un desacato, si esto constituye delito o no, es, digamos, materia de la competencia de la Fiscalía. Correcto, correcto. Muy bien. Muchísimas gracias a Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Constitucionalista, además por estar esta noche con nosotros aclarándonos el panorama que más que claro pues parece bastante turbio o bastante convulsionado para los próximos días o para las próximas horas para el Congreso de la República. Nuevamente gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Melissa.